Es un gran gozo y un honor el poder estar aquí, hablarle a la juventud. Saben que ustedes son nuestra futura generación. Ustedes son los que llevarán la antorcha. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, quizás sean jóvenes, pero son valientes. Amén. Esta tarde, yo les quiero hablar de mi corazón a tu corazón. No estoy aquí para predicarles un sermón como los viernes y domingos, pero yo les quiero hablar de mi corazón a tu corazón. Amén. De hecho, les quiero hablar de lo que yo me diría a mí misma si yo todavía fuera una adolescente. Esto es lo que yo les traigo. ¿Qué le dirías al yo más joven? Yo quisiera, me hubiera gustado tener a alguien que me hubiera hablado y mentorado, que me hubieran dicho, ¿qué estás haciendo en tu vida? Pero yo corría tras cosas que no tenían valor y más bien me sentía más vacía. Como una adolescente, como una joven, yo siempre sentía un vacío dentro de mí. Siempre me sentía perdida. Y yo encontraba cierto descanso en mis amistades, porque me sentía aceptada por ellos, pero realmente no estaba actuando auténtica, pero los estaba agradando a ellos. Y me sentía aceptado porque esto llenaba cierto vacío que estaba en mi corazón. Todos tenemos cierto vacío en nuestros corazones y los podemos llenar con diferentes cosas. Y yo lo llenaba con amistades. Y no puedo decir de que yo tuve una niñez terrible. Yo tuve una buena niñez porque yo encontraba placeres temporarios en ciertas cosas. Pero mientras yo crecía, yo siempre me sentía infeliz, me sentía perdida y yo no sabía quién yo era. No tenía propósito. Yo escribía ciertos libros como diarios y yo escribía querido diario. Eso es lo que yo hacía, querido diario. Y literalmente yo escribía todas mis historias tristes de cómo me sentía porque no tenía a alguien a poderle confiar, porque nadie conocía la realidad de mí. Mis amigos solo sabían lo agradable y el humor, pero no me conocían realmente, el real yo. Una niña adolorida y perdida. Nadie sabía, solo mi diario. Mi diario sabía todo. Y esa era yo. Yo seguía corriendo tras cosas que no tenían valor. Y si yo me tuviera la oportunidad de hablarme a mí misma, yo me diría, Tini, hay mucho más en ti que tú puedas imaginar. Y esto es lo que yo les voy a decir. Quizás sean jóvenes, pero tienen valor. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Quizás no lo sientan así, quizás no lo conozcan, pero simplemente hay momentos donde nos ponemos a pensar qué es lo que estoy haciendo en el mundo, pero recuerden que tú tienes un propósito, que el Señor tiene un plan para ti, para cada uno de ustedes. Y yo creo de que no hay nadie que está aquí, de que no ha sido llamado a grandeza. Han sido llamados a grandeza, han sido llamados para ser proicios para el Señor, han sido llamados para ser amantes de Dios, para llevar el avivamiento en nuestra generación y la presencia de Dios en nuestra generación. Yo lo creo. Y el único requisito es apartarte. Es algo muy sencillo, pero algo muy poderoso. Y muchas veces puede ser lo más difícil. Sí estás viviendo para Jesús, sí clamamos a Jesús, sí estás haciendo las cosas correctas, vas a la iglesia, de vez en cuando abres la Biblia. Díganme la verdad, háblenme. Tiempo para confesar. Pero eso no te hace una persona consagrada y apartada. Hay mucho más para ser consagrado y vivir una vida apartada. Si hay algo que he aprendido
no es el correr, es el no correr tras las personas. Porque muchas veces tratamos de encontrar nuestra identidad en nuestras amistades y relaciones. Y créanme que sus amistades no tienen el Espíritu de Dios. Estas amistades no tienen a Jesús. Entonces, ¿por qué tienes que correr tras ellos solo para poder estar en su grupo o para poder complacerlos? ¿Por qué los quieres complacer? ¿A quién le importa? Porque al fin del día, cuando llegas a casa, tus amistades no están ahí. Solo estás tú y Jesús. Tus amigos no estarán ahí por ti. No están ahí cuando te acuestas, no están ahí cuando te despiertas. Solo estás tú y Jesús. Claro que tus padres están ahí, pero realmente cuando te acuestas, solo estás tú. Entonces, no debemos de estar corriendo tras las personas solo para sentirnos aceptados. El único lugar que podemos ser aceptados es en el cielo, es por Dios. Es lo único que tenemos que alcanzar. El querer ser aceptado por Dios, el ser conocido en el cielo, el ser conocido en el reino de Dios y entre el pueblo de Dios, no entre tus amistades. De hecho, yo sé que muchas veces sentimos cierta presión de que tenemos que vestirnos de cierta manera y vernos de cierta manera porque todos tus amigos se visten así o todos tus amigos hablan de cierta manera, ¿me entienden? Pero no es cierto, puedes ser auténtico, puedes tener tu propio estilo auténtico y ser tú, pero que sea de una manera donde Cristo es glorificado. Yo llegué al Señor a la edad de 19 años y después de la salvación realmente yo estaba sola, ya no me importaban mis amistades, sí tenía muchos, pero ya no me interesaba hablar tanto con ellos porque yo era como una nueva persona, como un recién enamorado que siempre quieren estar de las manos y hablando. Así era como yo era con Jesús. Yo estaba tan enamorada y llegaba a mis clases y literalmente escribía su nombre en mi libro y estaba pensando en él y hablaba con él. Y todos mis amigos pensaban que era rara. Y me acuerdo que había un hombre que me decía, wow, sos como una rara. Y a mí me gustaba eso, que me dijeran que era loco por Jesús. Y la primera cosa que me di cuenta a través de otra persona, que esta persona testificó de mí, fue de que mi manera de vestir había cambiado, que ya era más modesta. Pero en ese momento yo me vestía bien, pero ese fue el testimonio de ellos. Y yo ni siquiera me di cuenta de eso. Yo no sabía que yo no era modesta, pero fue el Espíritu de Dios porque mientras caminas con Jesús, Él te comienza a transformar, ¿sí? Él te comienza a cambiar. Y lentamente, pero verdaderamente el Señor comenzó a sacar lo del mundo de mí, porque yo no sabía. Simplemente yo le permitía al Espíritu Santo que viniera y que tomara control y que sacara todo lo que necesitaba salir. Muchas veces creemos que necesitamos ser una liberación de parar de fumar o cualquier cosa, pero no. Tomamos una decisión y decimos, se acabó. Y yo estaba hablando de las amistades. Yo tenía como un grupo de amistades y como que teníamos un nombre y éramos populares. Yo no sé si hacen eso aquí, pero lentamente yo tuve que alejarme de ellos porque llegué a la realización de que eran una influencia negativa para mí. Ellos vivían en pecado y estaban fumando y tomando drogas y yo no quería nada de eso. Yo sabía que no era lo suficiente fuerte para resistirlo, entonces yo me tuve que apartar de ellos. Y lentamente yo me fui alejando y corté amistad con ellos. Y yo creo que esa fue la decisión mejor que yo he tomado, porque desde ese momento yo fui capaz de verdaderamente buscar una amistad, una relación con el Señor. Es muy importante las personas con las cuales tienes una amistad. Imagínate que estás hablando en lengua y una amiga te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Necesitas una amistad que cuando hables en lenguas ellas te entiendan. Entonces, yo no estoy diciendo de que no tenemos que tener amistades que no son cristianos. Dios llamó a Abraham su amigo,
Pero para que Dios llegara al punto de llamar a Abraham su amigo, fue porque Abraham llegó a ese punto, creció a ese punto donde tenía tanta fe y hacía las cosas como Dios. Él también estaba a punto de sacrificar a su hijo, así como Dios que dio su propio hijo, y Abraham también iba a dar su hijo a Dios. Y habían muchas cosas parecidas. Tenían la misma mente, eran tan en uno en su forma de pensar, y esas son las clases de amistades que tenemos que tener, que podemos hablar de las cosas espirituales y la palabra de Dios y el huir de los pecados. Y cuando les decimos a nuestros amigos, mira, tienes que dejar de ver a ese muchacho, y que ellos no piensen que estás loca o que sos rara, pero más bien les agradeces, sí, yo necesitaba eso. Esa es la clase de amistades que necesitas, no amistades seculares que te van a hablar de quién es popular y quién está de moda. Eso no importa. Amén.